porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43. Aquel hombre se acerca a Jesús, era militar, y le pide que sane a la persona enferma en su casa, a su hijo, y creyó en la palabra de Dios, y Jesús le concedió la salud a su hijo. Les invito a todos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, y meditar juntos esta palabra que nos presenta la iglesia para este día. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: te alabaré, Señor, eternamente. Todos: te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos: te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos: te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos: te alabaré, Señor, eternamente. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy, que a ejemplo de aquel hombre, creamos en la palabra de Jesús y nos pongamos en camino. Dice la palabra que aquel hombre creyó en Jesús y se puso en camino. Creyó y actuó, se puso en camino. Que no solamente seamos personas de escuchar el Evangelio, que no solamente seamos personas de oír la palabra, que no solamente seamos personas de momentos, sino que nos pongamos en camino, que coloquemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra mente, nuestra vida al servicio de la evangelización, al servicio de la predicación, al servicio de Dios. Creyó en la palabra de Dios y se puso en camino. Que ustedes y yo aprendamos a creer en la palabra de Dios y colocarnos a trabajar, a creer en la palabra de Dios y prestar nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, para que la palabra de Dios sea proclamada. El mundo estaba viendo señales y milagros. Aquel hombre creyó en la palabra de Cristo y su hija quedó sana. Mientras que las personas estaban esperando signos y prodigios, cuando Jesús le habló a aquel hombre, él fue capaz de leer, de creer, de meditar su palabra e irse a su casa. Y por eso Dios le concedió la salud. Digamos todos juntos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Iniciamos esta semana, hoy 15 de marzo, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias al Señor por este encuentro, por esta oportunidad que nos permite vivir hoy. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 4 versículo 43. Abre tu Biblia y vamos a meditar San Juan capítulo 4 versículo 43. Mientras que usted está abriendo su Biblia, le voy a hablar un poquito de qué se trata el Evangelio. La palabra de Dios hoy nos va a mostrar a Jesús realizando milagros, realizando señales y regresando a su tierra donde están los suyos. Era de suponer que se acercaran las personas a pedirle más señales y milagros. La gente se había acostumbrado a ver los milagros, que Jesús dijera a un paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Que dijera a un sordo mudo: Efetá, ábrete. Que le dijera a las personas que reciban la salud. La gente estaba acostumbrada a ver de Jesús milagros, señales. La gente estaba acostumbrada del Señor ver que Él estuviera realizando curaciones, ver que Él estuviera multiplicando los panes. Ver de Jesús, óigame bien, querían ver de Jesús señales y prodigios. De eso estaba acostumbrado la gente. Cuando llega a su tierra, Él había dicho: nadie es profeta en su tierra. Pero se acerca un funcionario real. El funcionario real iba a pedirle un milagrito. El funcionario real no iba a otra cosa sino a pedirle un milagro. Pero resulta que este funcionario real tiene una particularidad. Si iba por un milagro, si iba por una curación, si iba por una sanación, claro que sí. Pero el funcionario real creyó en la palabra de Jesús. Y esto es algo fundamental en nuestra fe: creer en la palabra de Dios. Jesús le dijo: vete a tu casa, váyase a su casa, su criado está sano. No le dijo: voy a curarlo. No le dijo: venga, le hago el milagro. No, le dijo: vayas a la casa. Y aquel hombre creyó en la palabra. Otro pasaje de las Escrituras nos presentan a un centurión también creyendo en la palabra, ¿se acuerdan? Otro pasaje de las Escrituras nos presentan a aquel centurión que se acerca a Jesús y le dice: mi criado está en cama, paralítico, enfermo. San Mateo capítulo 8, versículo 8. Aquel centurión le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. No soy digno de que vayas a mi casa. Aquel centurión creyó en la palabra de Dios. Esta persona que trabajaba para el rey, un funcionario real, le creyó a la palabra de Jesús y enseguida fue sanado. Me llama la atención que todo buscaba milagro. Jesús no quería hacer milagro, pero este milagro lo hizo, esta curación la hizo porque aquel hombre creyó en la palabra de Dios. Miren la importancia, observen, analicen. Pensemos por un momentito cómo utilizar la cabeza. El funcionario se acercó por un milagro. Jesús no quería hacer milagros. Jesús no quería hacer curaciones porque la gente lo estaba buscando por eso. Pero aquel hombre creyó
en la palabra de Cristo. Jesús le dijo, vaya para su casa. Vaya para su casa. Ven, antes de que mi muchachito muera, Jesús le dijo, vete, tu hijo está sano. Oye, que usted tenga un hijo enfermo, que usted tenga una necesidad, y que alguien se acerque y le dice, mire, su hijo ya está enfermo, su hijo ya está sano, en su casa está enfermo, pero ya está sano, vaya para su casa. ¿Usted se va a ir? Que usted tenga una necesidad y le diga, vaya para su casa, ya está cubierta su necesidad, ya se resolvió. ¿Usted se va a ir? No. Jesús no quiso ir conmigo, me llevo al médico, busco un médico. Había salido de su casa a buscar solución para su hijo. Y cuando Jesús le dijo, mire, vaya para su casa, su criado está sano, dice la palabra de Dios. Él creyó en la palabra de Cristo. Padre, ¿y qué nos quiere enseñar el Evangelio con esto? Que si ustedes y yo, óigame bien, escúcheme bien, que si ustedes y yo le creemos a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, podemos ver muchos milagros, podemos ver muchas bendiciones, podemos ver la acción de Dios, podemos ver la obra de Dios. Hoy día que el mundo busca milagros, hoy día que el mundo busca cosas, hoy día que el mundo busca ver, observar experiencias, dice Jesús, el que crea en mi palabra, ese va a obtener bendiciones. Ustedes y yo no tenemos tanto amor por la palabra de Dios como por los milagros que Él nos puede hacer. Miren, San Juan 4:43. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Samaria y Galilea, pueblos samaritanos, paganos, no eran amigos de los judíos, pero allá estaba Jesús. Galileo de los gentiles, gente pagana. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se honra en su patria. Venía Jesús de un lugar donde lo amaban, donde lo querían, donde los samaritanos lo recibieron, los galileos lo recibieron. Venía Jesús de hacer curaciones, milagros, de hacer una jornada intensa, de predicar la palabra de Dios, y se fue a su tierra. Se fue a su tierra. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien. Y fíjese que el evangelista hasta detalla, lo recibieron bien. Significa que en otras ocasiones lo habían recibido mal, que en otras ocasiones le habían dicho cosas feas, no lo habían aceptado. Lo recibieron bien significa que anteriormente no le habían aceptado la doctrina, la predicación. ¿Por qué recibieron bien a Jesús? ¿O por qué el cambio de mentalidad por parte de los galileos? Porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Había un motivo, y el motivo era que Jesús había hecho muchas señales, que Jesús había hecho muchos prodigios, que Jesús estaba convirtiendo en monedita de oro, que le estaba cayendo bien a todo el mundo, que los galileos vieron cómo Jesús sanaba enfermos, cómo Jesús expulsaba a las personas del templo, cómo Jesús cuidaba la casa de Dios, que los galileos vieron los milagros, las acciones que Él hacía y empezaron a tratarlo bien. Y miren cómo la gente a veces se comporta con nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, hay buen comportamiento. Cuando en la iglesia todo está bonito, hay buen comportamiento. Si conmigo no se mete el Padre, si yo voy a la iglesia y nadie se mete conmigo, si me dejan trabajar, si no tengo contradicciones, mientras todo parezca bonito, hermoso y lindo dentro de la iglesia, donde nadie me lleve la contraria, donde nadie me mire feo, donde nadie me regañe, donde nadie me corra, donde nadie me corrija, en español, que yo pueda hacer lo que me venga en gana, entonces las cosas marchan bien. Fíjense, oigan, escuchen, oigan, mientras que yo pueda hacer las cosas, mientras que todo parezca bien, estamos tranquilos. Jesús llegó a Galilea y los galileos vieron que Él había hecho las obras buenas, entonces empezaron a tratarlo bien, porque habían visto las señales. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia
por sentir bonito, por sentirnos bien, pero cuando llegan las exigencias, por aquí que más derecho, me voy para otro lado. La palabra de Dios hoy nos enseña que los seres humanos estamos acostumbrados a ver señales, prodigios, milagros, acciones. ¿Por qué no va a la misa? Ay, porque es que la misa es muy aburrida, padre. Usted se pone a predicar y aparte se alarga. Usted se pone a llevar la palabra y aparte se extiende. Lo mismo de siempre. Siéntese, párese, párese, siéntese, siéntese, párese. Señor esté con usted, con tu espíritu. Todo el tiempo. Es más, padre, ¿usted por qué no cambian la misa? ¿Por qué no cambian la metodología, la forma de dar la misa? Oye, es la misma manera, es lo mismo siempre. A la misa no queremos asistir. Pero eso sí, viene un predicador de fuera, de otro lugar, y hace una misa con cantos, animada, una misa de alabanza, que se extienda, que a usted le parezca bonito y dice, esa sí quiero ir, esa sí quiero ir, esa sí, esa sí. La misa es la misma, Jesús es el mismo. Los galileos lo habían rechazado. No lo querían. Esas son las personas que no quieren la misa común y corriente, normal. Y cuando vieron milagros, ahora, cuando miran que cambia, cuando miran que hay animación, que hay canto, que hay sanaciones, milagros, entonces ahí sí tratan bien. Dicen, este es el sacerdote que necesitamos. Este es lo máximo con lo mito, lo maximito, lo mejorcito. Oye, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ustedes y yo debemos aprender que vamos a las cosas de Dios, no por una animación, no por la euforia de un momento, sino por convicción. Vamos a las cosas de Dios convencidos. Oigan, volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. El milagro que había hecho en Caná de Galilea era que el agua la convirtió en vino. Escuchen, había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús se había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Jesús no fue. Jesús se puso bravo y le dijo a la gente, ¿qué tal ustedes? Vengo llegando y lo que quieren son señales. Vengo llegando y lo que quieren son prodigios. Vengo llegando y quieren que sane a los enfermos. Ustedes no me siguen por la palabra. Ustedes no me siguen por servir a Dios. Ustedes me siguen porque ven señales y prodigios. Yo soy bueno porque hago señales y prodigios. Si no lo hicieran, entonces no soy bueno. Ustedes vienen a oír la palabra de Dios, vagabundos sinvergüenza que me rechazaron allá en Galilea, que me querían apedrear ahorita porque vieron señales y prodigios. Eso es lo que Jesús enseña en el Evangelio. Que hay personas, óigame bien, que se acostumbran a las señales y los prodigios. Pensemos en el hijo que le dice al papá, si usted me ama, regálame esto. Y el papá dice, hijo, no tengo plata, no puedo, entonces no me ama. Y el hijo no ve señales y prodigios, entonces no mira el amor de su papá, aunque pueda estar. Pensemos en la esposa que le dice al marido, si no me regala un bolso tal fulano con esta marca, entonces no me ama. Y dice el esposo, eso es muy caro, no puedo comprarle una bolsa así, entonces no me ama. Entonces el amor nuestro está marcado con condiciones. Y dice Jesús, si ustedes no ven señales y prodigios en la iglesia, entonces no van a creer. Ir a la misa, qué aburrido. A mí me gustaría una misa con señales, con prodigios, para poder creer. Dice Jesús, ¿de qué le sirve esa fe? ¿De qué le sirve? Miren lo que viene, paren la oreja. Pero el funcionario del rey insistió. Jesús lo regañó. Jesús le corrigió. Vete de aquí, chico. Tú vienes a buscar señales y prodigios. Tú vienes a buscar milagros. Tú no vienes a otra cosa. No, señor, eso no es así. Entonces Jesús le corrigió a aquel funcionario. Usted viene a mí a buscar señales y prodigios. No, señor, vete.
Entonces, miren lo que hizo el funcionario, que es lo que yo quiero que ustedes observen en este evangelio, que quiero que ustedes analicen en este evangelio. El funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús lo cortó y le dijo: no, usted viene por señales y por prodigio. No, Señor. Y él dijo: mire, tengo un muchachito enfermo, esa es la causa de la que estoy aquí. Ven por favor a curarlo. Oigan, Jesús le dijo: vete, tu hijo ya está sano. Vete, tu hijo ya está sano. Coloquémonos en el lugar de aquel funcionario real, un familiar enfermo, un familiar muriendo, agonizando, un familiar sufriendo, un familiar que está ya dando las últimas. Nos acerquemos a una persona que le puede ayudar y esa persona nos diga: vete de aquí, ya está sano. ¿Cómo nosotros vamos a creer que con la palabra de una persona se puede sanar? ¿Cómo nosotros vamos a imaginar que un milagro se puede dar con la palabra de alguien? No fue a tocarlo. A los enfermos Jesús los tocaba y los sanaba. No fue a curarlo. No fue a estar con él. Simplemente le dijo: vete, ya está sano, vete. Le dijo: váyase. Pero miren lo impresionante de este evangelio. Miren lo bonito de este evangelio que aquel funcionario real nos muestra y nos enseña. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Repito, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. En español, aquel hombre que humanamente era imposible pensar o imaginar que con una palabra alguien se sanaba, que habían visto de Jesús que tocaba a los enfermos, que untaba barro y le colocaba en los oídos, en los ojos, que untaba su saliva, tenía un gesto de cercanía con los enfermos. Aquel hombre, cuando escuchó que Jesús le dijo: vete a tu casa, tu criado está sano, tu hijo está sano, le creyó y se fue a su casa. Y dice la palabra de Dios que sí se había curado. Miren la importancia de este evangelio. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es creer en la palabra de Dios. Lectores de la Biblia tenemos muchos. Lectores de la palabra de Dios tenemos muchos. Gente leyendo y me alegra. Personas escudriñando las escrituras y me alegra. Pero hermanos que crean en la palabra de Cristo tenemos pocos. Hermanos que crean en el evangelio tenemos pocos. La palabra de Dios, la palabra de Cristo tiene un poder tan grande que es capaz de sanar a los enfermos. Y aquel hombre creyó en esa palabra y el criado fue sanado, se puso en camino. Aquel hombre no se puso a protestar. Mire cómo Jesús me trató. Señor, tengo un hijo enfermo. Si usted no ve milagros, si usted no ve señales, no van a creer. Lo regañó, lo corrigió y le dijo: mi hijo está muy enfermo, ven a curarlo. Le insistió y Jesús le dijo: vete, tu hijo está sano. No le dio medicina, no le dio pastillas, no le dio nada para la sanación de su hijo, solamente su palabra, y se fue. Acuérdense de aquella mujer cananea que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mi hija está enferma, ven a sanarla. Y Jesús le dijo: no está bien que le dé el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer le dijo: también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, la migaja que tiran los niños. Y Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. La fe de una persona que crea en la palabra de Dios es más grande que cualquier otra fe.
La fe de una persona que le crea la palabra de Cristo puede superar cualquier otra fe. Es la fe que nos falta, es la fe que no tenemos, es la fe que podemos ir cultivando todos los días escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Es la fe que nosotros debemos tener siempre presente, la fe en la palabra de Cristo. No una fe milagrera, no una fe por milagros, por señales, sino una fe en la palabra de Cristo. Si Jesús lo dijo, así va a ser. Aunque parezca imposible que un enfermo se sane sin necesidad de medicina con una palabra, eso era imposible. Y Jesús lo hizo gracias a la fe de aquel funcionario real. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Donde tendrás la formación cristiana para tu vida. Donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis. O puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.